por bueno, permitirme estar aquí y poder compartir parte de lo que es esta experiencia un poco periodística, pero en cuarentena, una realidad que parece repetirse en todas las regiones, ¿no? En los problemas de la luz, la conexión, de verdad que es algo que es latente y que es constante, por lo menos en mi caso, a veces son 2 y 3 días seguidos con fallas eléctricas de hasta 3, 4 horas en el día, en la noche, bajones, y eso, más allá de que uno se queda sin servicio eléctrico, que son horas de improductividad total, que no puedes buscar por las redes, no puedes redactar, no puedes hacer absolutamente nada. Lo poco que uno puede resolver quizás por las telefonías y por los datos, pues también quedas totalmente desconectado. Yo uso Digital y desde el último apagón, pues desde el primer apagón, Digital muere totalmente cada vez que no hay luz aquí en Valencia. Entonces es una cuestión que uno quizás quiere resolver, quieres buscar algo, quieres responder, pero se te dificulta. Y ese problema de la conexión, de la luz, pues parece el tema de nunca acabar. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que, bueno, la facilidad quizás de ir hasta la fuente, de ir al sitio donde está ocurriendo la información, pues también se ve restringida por este problema de la gasolina. Aquí en Carabobo, a pesar de que José Parada, que es uno de los el jefe del combustible, ha estado hablando de que, bueno, se va a hacer el suministro interdiariamente, pues las colas son enormes. Y al principio de la cuarentena, la denuncia de algunos periodistas en Unión Radio era que incluso, a pesar de que tenían el salvoconducto, muchos que no estaban ejerciendo, pero que son periodistas, se valían de esto y dejaban sin gasolina a los que sí estaban de guardia, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la dificultad aquí? Que muchos periodistas dejan de ir a sus lugares de trabajo, por lo menos en un radio pasado, que por no tener combustible, pues se les dificulta llegarse hasta la emisora para poder hacer sus respectivas transmisiones. Con respecto al acceso de las fuentes, pues aquí en Carabobo tenemos un gobernador muy particular. Recuerdo cuando se generó el rumor del supuesto suicidio, pues él mismo salió por las redes desmintiéndolo de una forma muy particular. Y bueno, mal que bien, eso de cierta forma es como una forma de que podamos también poder desmentir ciertas cosas que ocurren propiamente desde la gobernación, pero bueno, siempre se desmiente cuando ellos nos permiten, por decirlo así. Sin embargo, me ha pasado que cuando he tenido que contactar vía telefónica para algún desmentido, por cuestiones de epidemiología, por cuestiones de contactar a un neumonólogo, un doctor, o incluso funcionarios de la policía, que hasta no hace mucho me respondió uno que era bastante amable. Cuando me identificaba como observadora como colaboradora del Observatorio de Fake News, de verdad que la respuesta era muy, muy solidaria, porque es como que a ellos les interesa que estemos allí desmintiendo aquello que está circulando y que está generando esta confusión en la sociedad y en los ciudadanos. Eso me parece algo muy rescatable, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido para acceder a las fuentes. Cuando logramos acceder, y cuando son cosas, por ejemplo, puntuales, como es cuestiones del observatorio o desmentir algún fake, pues esto le genera esa solidaridad. La gente está dispuesta a colaborar, a desmentir esa información, a que en verdad se esté propagando información verdadera. Y bueno, siempre estando atentos a eso, y de verdad que en cuanto a Carabobo, bueno, las problemáticas, como dije, la luz, el gas, la gasolina, la conexión, parece el tema recurrente en las otras ciudades. Eh, Aquí, bueno, con respecto a las cifras, pues aún milagrosamente, según las fuentes oficiales, pues no tenemos casos, y eso se ve mucho en cómo la ciudadanía ha respondido, porque al pensar que no hay casos, al pensar que no está pasando nada, pues la misma gente deja incluso de usar la mascarilla o de tomar las medidas preventivas. Entonces, uno verdaderamente no sabe qué tan cierto o no es lo que está ocurriendo aquí con el tema de la pandemia. Pero en cuanto a lo que es el acceso a la información, pues lamentablemente cuando queda restringida las fuentes oficiales, pues no nos queda más que esperar a que ellos declaren o podamos acceder a eso.
pero del resto cuando no, son fuentes no oficiales en el sentido de que si tienen que ser ingenieros, médicos, cuestiones así, a veces las personas son más solidarias en ese aspecto. Qué bueno el trabajo que ustedes están haciendo desde el observatorio. Digamos que el ingreso de migrantes por las fronteras del Zulia ha sido bastante variado. Recordemos que el Zulia tiene una extensa frontera por Colombia, y aunque generalmente solo se conoce la frontera de Paraguachón por La Guajira, también tenemos frontera en Machiques, en Jesús Enrique Lozada, y hasta el sur del lago. Entonces son varios los pasos fronterizos activos. De hecho, por el puerto de Santander ingresa mucha más gente, el fluido de ida y vuelta de gente es mucho más activo luego del cierre de las fronteras, porque como regularmente hay más actividad en Paraguachón, allí se tomaron las medidas en los primeros días de cierre de frontera, pero quedaron abiertas las fronteras más hacia el sur del lago. De hecho, de entre los primeros casos sospechosos se manejaron casos en Machiques de Perijá, precisamente por ese flujo fronterizo que existe en esta zona del estado Zulia, y porque son zonas mucho más verdes, con muchas más trochas, por donde tradicionalmente ha salido ganadería de contrabando, gasolina, piedra caliza y otros rubros que también salen de contrabando al estado Zulia, y mucho tiene que ver con los sembradíos de coca que están hacia el sur del lago. Tenemos que recordar que el estado Zulia es un estado fronterizo, y aquí quisiera decir que tenemos condiciones especiales por la pandemia para el ejercicio del periodismo, pero la mayoría de las condiciones son preexistentes. El Zulia es un estado cuyo control territorial está repartido por distintos tipos de actividades: grupos armados guerrilleros, grupos armados de narcotráfico, control de territorios por grupos civiles armados, y además, bueno, todo lo que tiene que ver con las censuras que se aplican desde el ejercicio del poder en las estructuras de gobierno. Esas trochas que antes eran utilizadas por narcotráfico, que antes eran utilizadas para contrabandear mercancías, también han servido tradicionalmente para el cruce ilegal de personas, antes para salir de Venezuela y ahora para retornar al país. De acuerdo a las cifras oficiales, para la segunda o tercera semana de marzo se manejaba alrededor de 3.000 migrantes que habrían ingresado por la frontera del estado Zulia. Sin embargo, el Servicio Jesuita para Refugiados ya calculaba cerca de 9.000 migrantes que habrían ingresado. Ellos manejan otras fuentes porque manejan redes de colaboración. Por ejemplo, en Paraguaypoa hay muchos migrantes que entran y que no pasan por los llamados PASI, sino que son atendidos en la parroquia de manera directa. Es el sacerdote, es el cura quien los recibe en la iglesia que está en la plaza de Paraguaypoa, quien les da cobijo, quien les alimenta, quien les permite quedarse, porque muchas veces son personas que vienen en unas condiciones de altísima vulnerabilidad. Gente que ha tenido que venir caminando de Colombia, de Santa Marta, de Barranquilla, de Bucaramanga, y que muchos llegan robados, cansados, habiendo gastado sus ahorros, sin alimentación, sin hidratación, con unas condiciones, repito, de vulnerabilidad bastante graves, y que encima tienen que padecer todas las consecuencias de la discriminación por el temor al contagio de coronavirus. Aunque ayer Delcy Rodríguez decía que son casi 30.000 personas las que han ingresado al país y apenas el 0.1% de ellas ha dado positivo para coronavirus, estas personas que están regresando al país tienen que enfrentarse con la discriminación que además se ejerce desde el propio territorio nacional cuando ellos llegan. Por ejemplo, en los primeros días en Machiques hubo sectores donde la gente se organizó para tratar de impedir la instalación de refugios en algunas zonas. De hecho, tuvimos algunas dificultades. Nosotros tenemos radio en Machiques, tenemos radio en Guajira, tenemos radio en Maracaibo, porque querían que nosotros le diéramos cobertura a las protestas de los vecinos para masificar su denuncia por la llegada de migrantes venezolanos, y nos tocó entonces trabajar mucho en discurso a nivel de radio, a nivel de campañas de la tolerancia, del rechazo a la xenofobia, de la no discriminación, de comprender también que quienes estaban retornando eran venezolanos, son venezolanas, son ciudadanos, son sujetos de derecho, y que no se les puede prohibir la entrada al territorio nacional. En todo caso, las exigencias deben ser dirigidas a las autoridades para que creen las condiciones de seguridad tanto para quienes habitan en estas zonas fronterizas como para quienes están llegando de fuera del país. Sin embargo, también ha habido mucha opacidad por parte de las autoridades
para dejar ver cuáles son las medidas que se toman, porque hay una incapacidad real por el colapso generalizado que todos conocemos de los servicios públicos de proveer unas condiciones